Hola a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Les cuento que por ahora vamos a dejar de lado por un tiempito la literatura, ya hicimos poesía, hicimos teatro, y vamos a comenzar a trabajar con la parte de gramática. Me parece que la modalidad del video va a estar buena para la parte de gramática porque ustedes van a poder volver a verlos, volver atrás, si no entendieron algo, volver a escuchar las explicaciones y me parece que eso es positivo. De todas maneras, seguramente vamos a hacer clases virtuales de consulta para que cuando tengan dudas puedan preguntar directamente. Siempre disponen de los mensajes privados para preguntar todo lo que necesiten saber. Ustedes saben, yo contesto. Bien, vamos a trabajar entonces en la parte de gramática de la carpeta con un cuadro que los chicos de primero ya tienen, los de segundo lo vieron el año pasado. De todas maneras, se los dejo en los archivos adjuntos con la asignación de la semana. El cuadro es este, ¿sí? Es el cuadro de criterios de análisis gramatical. No es necesario que lo impriman, lo pueden copiar directamente en sus carpetas. Los chicos de primero lo tienen ya pegado, lo pueden usar ahí. Bien, van a notar que esta materia va a circular por dos caminos en paralelo. Si estuviéramos en las clases en el colegio lo verían con más claridad, porque trabajaríamos al mismo tiempo con literatura y con gramática. Pero como no quiero confundirlos, vamos a hacer una pausa en la parte de literatura y vamos a trabajar solamente con gramática por un tiempito. El primer tema de gramática obviamente tiene que ir en la carpeta de gramática, ¿sí? El primer tema es criterios de análisis gramatical. Tiene un nombre técnico y bueno, un poco el desafío de esta materia también es adquirir un vocabulario técnico. Así que les voy a explicar de qué se trata. Nosotros podemos analizar el lenguaje, que eso es lo que hace la gramática, analizar el lenguaje, cómo está hecho, cómo está formado, cómo funciona. Vendría a ser algo así como la parte científica, entre comillas, por supuesto, ¿no? La parte científica de la lengua, un poco matemática, un poco ciencias naturales o física. Eh, bien, vamos a ver cómo está armado, cómo está hecho nuestro idioma, cómo funciona. ¿Para qué nos sirve esto? Y lo voy a decir antes de que me hagan la pregunta, ¿y esto para qué me sirve? Por supuesto sirve para escribir mejor y para expresarse mejor, pero ya hablamos sobre esto en un tema anterior, que es el mismo motivo que para qué sirve la literatura y leer textos literarios. ¿Para qué sirve? Nuestro pensamiento está hecho de palabras y esas palabras están estructuradas adentro de nuestro cerebro. Nuestro pensamiento está hecho con estructuras, ¿sí? Estructuras de palabras. Cuando nosotros comprendemos cómo funciona esa estructura, estamos enriqueciendo nuestra capacidad de pensamiento. Hay algo más que yo les expliqué en algún momento. Los chicos de segundo seguramente lo van a recordar, los de primero no tuve la oportunidad, aunque creo que en algún video lo dije, que cuando nosotros somos chiquitos pensamos con lo que se llama el pensamiento concreto, como cuando la maestra de primaria nos enseña a sacar cuentas y nos dice 2 lapiceras más una lapicera, ¿cuántas son? Y yo las puedo manipular, ¿sí? Las puedo contar, 1, 2, 3. Si tengo 3 y presto una, ¿cuántas me quedan? 2. Entonces, eso es pensamiento concreto, operamos con objetos. Más adelante, a medida que nos hacemos más grandes, dejamos de operar con objetos y ya no precisamos tener las 3 biromes para sacar una cuenta cuánto es 2 más 1. Operamos directamente en nuestra mente. A medida que avanzamos con este tipo de operaciones que son solo mentales, nuestro pensamiento se va volviendo más abstracto. Pasa de ser concreto a ser abstracto, ¿sí? Es un proceso que se da en determinada edad, se da entre, no sé, por ejemplo, los 6 y los 15 años de edad, 16, y que si no lo estimulamos es un proceso que después no sucede. Si nosotros desarrollamos nuestra capacidad de pensamiento abstracto en esta edad, es para toda la vida. Si nosotros no la desarrollamos, también es para toda la vida. Así que en lo que está en mi mano hacer, vamos a trabajar la gramática como una herramienta para desarrollar nuestra capacidad de pensamiento abstracto. ¿De acuerdo? Bien.
vamos a lo concreto de nuestra materia. Nosotros podemos acercarnos al análisis de la lengua desde 3 lugares, ¿sí? Tenemos 3 maneras de abordar el análisis de la lengua. A esos tipos de análisis les llamamos criterios. Van a ver en el cuadrito, ¿sí? La primera columna que dice criterio. ¿Cuáles son esos 3 criterios? Yo estoy segura de que ustedes los escucharon nombrar en la escuela primaria antes, y los de segundo me escucharon decirlo ya el año pasado. Esos 3 criterios corresponden a un tipo de estructura, ¿sí? de la lengua, un tipo de estructura lingüística. Cuando hablábamos acerca de texto decíamos que la unidad del texto era la oración, que los textos están hechos de oraciones. Entonces el nivel, uno de los niveles, fíjense que la segunda columna al lado de criterio dice nivel. El primer nivel que vamos a considerar es ese, el de la oración. ¿Por qué la oración? Porque es la unidad del habla. Cuando nosotros nos comunicamos a través de oraciones, no de algo más chico, ¿sí? Entonces el primer nivel es el nivel de la oración. ¿Cómo se llama? ¿Sí? La oración. ¿Cómo se llama el criterio que analiza la oración? Bueno, ese criterio se llama sintaxis o criterio sintáctico. ¿Escucharon nombrar a la sintaxis? El criterio sintáctico. Así iría quedando nuestro cuadro, ¿de acuerdo? Bien. Si nosotros nos metemos dentro de la oración, vamos a ver que la oración está formada por palabras, ¿sí? El siguiente nivel de análisis es la palabra. ¿Cómo se llama el criterio que analiza las palabras? Bueno, ese criterio se llama criterio semántico, ¿sí? Seguramente lo escucharon nombrar alguna vez, y si no, lo están escuchando hoy. Bienvenidos. ¿Y con qué están hechas las palabras? Ustedes pueden decir las palabras están hechas con letras, o con sílabas, o con sonidos. Bueno, ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, pero podemos decir, les adelanto esto, las palabras están hechas con morfemas. Yo podría decir, están formadas por morfemas, y seguramente les va a sonar que formado y morfema tienen sonidos parecidos, porque tienen una misma raíz. Morfos viene del griego y significa forma. Los morfemas son partes de la palabra. Ahora se los voy a explicar un poquito mejor. El tercer nivel es el nivel del morfema. Ahora voy a explicar qué significa morfema, si son letras, si son sílabas o si qué cosa es. Y el criterio que analiza los morfemas se llama morfológico. Y no tiene nada que ver con la comida, perdón. Morfológico. Así que por ahora nuestro cuadro tiene completas las primeras 2 columnas, ¿sí? Muy bien. Vamos a meternos ahora en cada uno de estos criterios. Voy a empezar con el criterio sintáctico, que es el de arriba de todo, ¿de acuerdo? El criterio que opera con oraciones, analiza oraciones, se mueve en el nivel de la oración. ¿Qué analiza el criterio sintáctico? Bueno, hace un rato yo les hablaba sobre las estructuras. Las oraciones son estructuras, ¿de acuerdo? Tienen partes que no podemos cambiar. A veces cambiamos de lugar, pero hay cosas que van siempre en el mismo orden. Yo les puedo decir, el gato negro toma agua. Y es una oración que se entiende y está correctamente estructurada. ¿Puedo decir yo agua, el gato toma negro? Puedo decirlo, pero no tiene mucho sentido. ¿Puedo decir gato, él, agua toma negro? No, ¿por qué? Porque hay un orden para estructurar la oración. Yo sé que el gato negro es una construcción, yo no la puedo cambiar. Puedo decir el negro gato, hasta por ahí nomás. Pero es una construcción que yo no puedo modificar. ¿Puedo decir toma agua el gato negro? Sí, eso sí puedo hacer. Pero ¿cómo yo sé qué cosas puedo cambiar y qué cosas no? Bueno, resulta que la oración está formada por una estructura que tiene partes que no se pueden intercambiar. Esas partes cumplen funciones dentro de la oración
y están interrelacionadas, ¿sí? No puedo poner las palabras en cualquier orden porque las palabras se relacionan entre sí de determinadas maneras. Entonces, si yo tuviera que decir qué analiza el criterio sintáctico, diría que el criterio sintáctico analiza las relaciones que tienen las palabras dentro de una oración, cómo se relacionan las palabras unas con otras adentro de una estructura más grande que es la oración. O también podría decir las funciones que las palabras cumplen adentro de la oración, adentro de una estructura. Entonces, ¿qué voy a anotar en la parte de analiza, que es la tercera columna? ¿Sí? ¿Qué analiza el criterio sintáctico? Bueno, analiza las funciones que cumplen las palabras dentro de una estructura mayor. ¿Y cuál es esa estructura mayor? Bueno, la oración, obviamente. ¿Sí? Dentro de una estructura mayor. Entonces, ¿qué analiza el criterio sintáctico? Las funciones que cumplen las palabras dentro de una estructura mayor, dentro de la oración. Por ejemplo, porque la definición por ahí es un poquito abstracta, parece, ¿no? Como un poco práctica. Si yo les doy ejemplos, seguramente los van a reconocer. ¿Cuáles son las funciones que conocemos dentro de una oración? Bueno, por ejemplo, la función sujeto. ¿Escucharon hablar del sujeto? La función predicado, la función núcleo, núcleo verbal, núcleo sustantivo, ¿los escucharon alguna vez? La función del modificador directo, por ejemplo, modificador indirecto, oración bimembre, oración unimembre, ¿qué más? Aposición, objeto directo, objeto indirecto, bueno, y etcétera, ¿no? Hay un largo etcétera porque hay unos cuantos modificadores. Objeto indirecto, y etcétera, ¿sí? Fíjense cómo va quedando el cuadro. Bien, entonces, repaso. El criterio sintáctico analiza oraciones. ¿Qué analiza dentro de la oración? Dentro de ese nivel de la oración, analiza las funciones que cumplen las palabras adentro de esta estructura de la oración, ¿sí? También podemos decir que analiza cómo se relacionan las diferentes partes de la oración, ¿de acuerdo? Cómo se relaciona el sujeto con el predicado, cómo se relaciona un núcleo con sus modificadores, etc. Bien, interrumpo este video acá y en el siguiente les explico los otros dos criterios.